Hace unos meses, el primer día del curso de Dirección de Marca y Cultura del Instituto Tramontana, nos hicieron escribir una carta como a nosotros mismos para que la leyésemos unos meses después, ¿no? Esta es la mía, con una letra un poco rara, pero bueno, en esa carta yo me escribía esta frase: querido Alberto, ¿y ahora qué? No sabía entonces que esa pregunta no era solo para el Alberto del final del curso, era para el Alberto de después, para el Alberto de ahora, para el que te está hablando ahora mismo. Y bueno, como os conté la semana pasada, este viernes hemos celebrado el último día del curso de Tramontana. Ha sido un poco especial y pienso mucho en esa primera clase que tuvimos, cuando escribí esta carta. Y yo creo que había mucho de qué iba a pasar, con unas expectativas muy altas, qué tipo de conocimiento nos iban a trasladar, qué tipo de proyectos íbamos a hacer, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera no esperaba que el que fuese a cambiar fuese yo. Y lo digo como de una forma más personal, ¿no? Em, Tramontana, comentamos la semana pasada que no había sido solo un traslado de conocimiento, sino que había sido casi como un medio que se ha convertido en conspiración. Y también ha sido un encuentro. Y a raíz de esta palabra, en la palabra encuentro, me gustó mucho una definición que dijo José María Esquirol en el libro La Escuela del Alma, que comenzamos la semana pasada, ¿no? Y José María Esquirol decía, ¿no? El encuentro hace que uno mismo cambie, tanto en el sentido biográfico, tuve un hijo, hice un amigo, como en el sentido de la propia maduración como sujeto. Y yo creo que he cambiado en esos dos sentidos, ¿no? En el sentido biográfico, sí, descubrí autores que no esperaba, pensé en voz alta cosas como esta newsletter. Hemos descubierto un framework, una forma de construir esas empresas desde una cosmovisión y esas empresas narrativas, ¿no? Que alguna vez hemos hablado. Pero también he cambiado en el otro sentido, ¿no? En el de la propia maduración, en formas de compromiso, de responsabilidad. Y, y de alguna manera me gusta mucho esta frase de Esquirol, que yo creo que ha sido un poco esto también Tramontana, ¿no? El buen encuentro lleva a intensificar la intención de ser aún más uno mismo. Y pienso mucho en esta semana, en que ha sido la última del curso, y hubieron sonrisas, hubo risas, hubo también compromisos que dejamos por escrito, hubo lloros, hubo muchas cosas, ¿no? Fue muy emocionante. Y el sábado en mi cafetería semanal que yo voy yendo, comencé a leer uno de los capítulos que más me daba un poco de vértigo, ¿no? Y el capítulo del libro de José María Esquirol se titulaba El último día de curso. Y yo obviamente me lo había reservado para este sábado, ¿no? Y, y bueno, el capítulo, uno de los pasajes del capítulo dice así: el último día de curso, he aquí una pregunta oportuna. ¿Te quedas? Todo el mundo escucha atentamente y los compromisos van acompañados de sinceras confesiones. El último día de curso, como todos los demás días, se pronuncia la plegaria filosófica de la paz y se dedica un rato a la meditación de la vida. Dos hábitos breves pero imprescindibles sin los cuales la reunión carecería de sentido. La plegaria es una petición a la vez que la intendencia de la acción, y la meditación sirve para que el pensamiento nunca deje de ser pensamiento vivo. Esa pregunta, ¿no? ¿Te quedas? Y la respuesta, claro, no es simple porque, bueno, que Tramontana, el instituto, pues el curso se ha terminado, las aulas se vacían y sobre todo porque la gente vuelve a sus casas, vuelve a sus trabajos, a sus vidas. Pero, pero bueno, siguiendo con lo que nos dice José María Esquirol, en la Escuela del Alma el último día de curso no es muy último, porque allí los cursos no terminan nunca. El último día de curso es sobre todo para renovar el compromiso de quedarse y repetir hasta el final. Quedarse no es quedarse en Tramontana, en la calle Goya, quedarse es otra cosa. Es quedarse junto a la conmoción, es quedarse en el camino, es renovar el compromiso de no cerrar, de no dimitir, de seguir pensando, de seguir siendo transmisor, no cadena.
La semana pasada escribí sobre la generosidad, sobre cómo somos, ¿no? Esa cadena, sobre cómo Tramontana me enseñó que el conocimiento no se pierde al compartirlo, sino que se multiplica. Y hoy entiendo que esa generosidad no es solo un principio bonito, un valor bonito, sino que es una manera de vivir. Y, y esa manera la define Josep María diciendo, la manera siempre tiene que ver con querer persistir, con querer quedarse junto a la conmoción que somos y a la que nos desborda. La manera, ¿no? Javier Cañada nos habló de la escuela como medio, de cómo la tecnología cuando cambia, el medio pasa de broadcast a punto, de inspiración a conspiración, y yo escribí que Tramontana era eso, ¿no? Que había sido una conspiración. Y por eso ahora entiendo que la conspiración no solo se queda ahí, sino que es una manera, ¿no? Y, y quedarse junto a la apertura que somos significa encontrarse siempre en camino y al servicio, siguiendo con lo que nos dice Esquirol, ¿no? Eso es lo que significa quedarse, ¿no? No quedarse en un lugar, sino quedarse en la escuela del alma, que es otra cosa, que es una manera de vivir. La escuela del alma no tiene paredes, no tiene horarios, no expide títulos. La escuela del alma es una conspiración difusa, pero real, de personas que comparten un anhelo, que quieren construir empresas con sentido, en nuestro caso, que quieren que el ser y el parecer sean lo mismo, que quieren vivir de una manera reflexiva, responsable y generosa. Y yo me quedo en esa escuela, ¿no? Me quedo escribiendo cada domingo, me quedo ordenando ideas, compartiendo dudas y explorando, ¿no? De alguna manera la vida espiritual no es llegar a ningún sitio, y digo vida espiritual por esta reflexión, ¿no? Es hacer del camino, de nuestro camino, una manera, ¿no? Una manera de vivir, como decía Esquirol. Y yo como quien escribe sobre cómo construir empresas con sentido, juntándolo con esta frase que estamos viendo, no viviré del sentido, estaré en camino hacia el sentido y al servicio del sentido, ¿no? Eso es lo que es como que significa quedarse, ¿no? Así que, querido Alberto, del primer día, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué te preguntabas? Pues ahora a seguir conspirando, a seguir siendo parte de esta cadena, a seguir escribiendo cada semana desde ese lugar donde se cruza el diseño, el negocio y la cultura, donde se construye sentido. Y, y citando también otra vez a José María Esquirol, el último día de curso en la Escuela del Alma no se expiden títulos ni se pasan encuestas de satisfacción. Hay sonrisas porque la seriedad de la plegaria y de la meditación no está en absoluto reñida con la amabilidad y la alegría. Y las sonrisas del último día son arcoíris, puentes de verdad, y no aparentes como creía Zaratustra, que van de alma a alma. El último día en la Escuela del Alma no es muy último, porque allí los cursos no terminan nunca, ¿no? Siento un poco que Tramontana también es un poco esto, ¿no? Em, la newsletter ha sido como mi manera también de quedarme en esta escuela del alma, de estar en el camino y al servicio, de ser parte de la conspiración del desierto que hablamos la semana pasada, de confiar en que nada está perdido, de creer que otro mundo es posible, de que construir semana a semana más casa y más mundo, ¿no? Así que nada, querido Alberto, aquí me quedo. Y sí que me apetecía como en este último newsletter, ¿no? Sobre Tramontana, yo creo, sobre lo que he estado viviendo, quería como agradecer, ¿no? Gracias a José Luis, a Javier, a Marina, a Yumana, a Natalia, a Luca, a Lucía, a Usue, a Miguel, a Mónica, a Leticia y obviamente en especial a Gabriela, a Fernando, a Nacho, a Sofía, a nuestras Saras, a César y a Sagrado por, por el amparo, por la atención, por el encuentro, por ser el medio en que se convirtió esa conspiración del desierto, por enseñarme que el fruto de la generosidad es también más generosidad, por la claridad y la calidez que lo cambia todo. Así que nada, nos vemos en el camino y a ti que me estás viendo y me estás escuchando, pues nos vemos el próximo domingo.